Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías. Hoy comenzamos con una nueva teoría llamado por una promesa del creador Suele. Espero la disfruten como siempre. Si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Por último los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin las que decir, comencemos. Capítulo 33. Devastación. Saqué de mi bolsa un pequeño frasquito, que deposité con cuidado entre las manos de mi compañera. Cuando Naruto despierte es muy probable que yo esté inconsciente. Te preguntará qué ha pasado y tú le dirás que el Biju está sellado aquí y que me desmayé por el agotamiento, ¿entiendes? Hinata me miró como si acabara de crecer otra cabeza. Cerró los ojos y negó con vehemencia: no, Sakura, no puedo hacer eso. ¿Qué pasará si mueres en el intento? ¿Qué le voy a decir a Naruto-kun? Nada malo va a pasar, sé lo que hago. Por favor confía en mí, le pedí, con una sonrisa algo cansada. Pero, ¿por qué no mejor sellarlo aquí y encontrarle un buen Jinchuriki? Preguntó ella. Solo un Biju puede enfrentarse a otro, ¿no es así? Solo existe una manera de que yo pueda estar con Naruto, y si tengo que sacrificar mi cuerpo para ello, no me importa, que así sea, dije con toda la firmeza de la que fui capaz. Tenía miedo, era cierto. Tsunade-sama nunca me advertiría de los peligros que implicaría sellar una de estas bestias dentro de mí mismo, tal vez suponiendo que jamás se me ocurriría algo así. Estaba a punto de cometer la mayor locura de mi vida. Arriesgándome a tontas y ciegas en un experimento que podría arrojarme directamente a las garras de la muerte. Sin embargo, Naruto no podía saberlo, al menos no aún. Si algo salía mal, se echaría toda la culpa sobre sus hombros y eso era lo que menos quería. Por eso debería confiar en la palabra de Hinata, de que su silencio sería absoluto. No obstante, ella aún se veía dudosa. Te lo suplico. Hinata, tú sientes lo mismo que yo. Si pudieras, si tuvieras una oportunidad de estar junto a él, al menos por unos días más, ¿no lo harías? Porque no puedo resignarme a perderlo, simplemente no puedo, musité, con la voz entrecortada por las lágrimas que ya empezaban a fluir de mis ojos. Di en el blanco. La Hyuga se quedó callada durante unos minutos, con la vista clavada en el suelo y la expresión pensativa. Como única prueba de consentimiento, tomó la frágil botellita y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Traté de escrutar su mirada para adivinar lo que estaba pensando, pero ella tenía los ojos desviados hacia un lado, con la mandíbula apretada. Para ella era difícil aceptar que el rubio nunca sería suyo. Con aire ausente me dispuse a trazar el círculo necesario para él. Jutsu. Mi alma se había deslizado fuera de mi cuerpo. Esa era la única explicación para la sensación de irrealidad que me envolvía. Nada de esto podría estar pasando. Todo mi mundo perdió sentido desde el instante en que Naruto se alejó de mí. Ni siquiera cuando Sasuke se marchó, dejó tan vacío mi corazón. Sasuke. Aún no habíamos perdido la esperanza de encontrarlo. En cada nueva aldea que visitábamos, preguntábamos por él. Pero siempre nos dábamos de bruces contra la misma frustración. Nadie lo había visto, nadie sabía de él. Seguía tan esquivo como un fantasma. Casi sin darme cuenta terminé de dibujar el diseño que Tsunade-sama me enseñara tiempo atrás. Respiré hondo y me coloqué al lado de Ouko, que ya se había reducido a su forma más esencial, un montoncito de tierra seca y carbonizada, pero húmeda. Le pedí a Hinata que se colocara detrás de mí, con cuidado de no pisar ninguna de las líneas que definían el intrincado sello. Su trabajo sería mantenerme consciente durante el proceso. Y no solo eso, sino que cuando terminara el largo proceso, cerraría mis canales de chakra, para evitar que el del Biju escapara por ellos. Esto era necesario, porque por mí mismo no podría hacerlo. ¿Estás segura?, susurró Hinata, colocando sus manos sobre mis hombros. Me limité a sacar un par de píldoras del soldado a modo de sentimiento. Quedarme sin energía a la mitad de la técnica sería desastroso. En cuanto las tragué, junté mis manos para comenzar. Nunca había estado más convencida que en esos instantes, pero aún así, tragué saliva y cerré los ojos cuando el chakra del Biju comenzó a recorrer el camino de tinta que eventualmente lo guiaría hasta mi cuerpo. Sentí los dedos de mi amiga crisparse un segundo antes de conocer el infierno. En cuanto aquella presencia maldita invadió mi cuerpo, me arrepentí. Nada de lo que pueda decir describirá jamás el dolor que me partió en dos como un hacha. No sé si fue mi voluntad o la misma parálisis producto de aquella tortura lo que me mantuvo en mi lugar. Por pura inercia continua, pero cada vez era más difícil resistir.
En algún punto quise abandonar, solo para descubrir con horror desesperado que me resultó imposible detener lo que había comenzado. ¿Qué puede ser peor que desear correr y no poder hacerlo? Morirte de ganas por gritar, pero que tus labios ni siquiera se despeguen. El pánico corrió por mis venas como veneno y me inundó por completo. No quiero morir así, pensé entonces, sintiendo que 1000 manos me jalaban por dentro hasta desgarrarme. Percibía vagamente cómo Hinata utilizó de mantener a raya el dolor, aplicando chakra en lugares estratégicos y me preguntó cómo sería si ella no estuviera aquí. No mucho después cambié de opinión. Al diablo con todo, quiero morir de sed. No podía continuar, si el mismo demonio me hubiera ofrecido con él un cambio de no sentir nada más, hubiera aceptado sin pensarlo. No me preguntaba cuánto tiempo faltaba para concluir, sino cuánto más podría aguantar. Y finalmente, cuando creí que mi cuerpo estaba a punto de estar en pedacitos, todo cesó. Quién sabe si fueron minutos o solo segundos los que aparecieron ese suplicio, a mí me parecieron años de tormento. ¿O es que finalmente había muerto? ¿Quién diría que el viaje al otro lado fuera tan horrible? Pero no, quizás todavía sigo en este mundo, porque mi cabeza chocó contra el suelo al desvanecerse mi cuerpo como una muñeca de trapo. No me quedó ni una sola gota de energía, de voluntad o de deseo. Aún así, logré articular, cierra mis canales. Y me entregué a los dulces brazos de lo que me pareció un sueño muy profundo. A esas alturas me hubiera importado un carajo que fuera la muerte quien llegara por mí. La luz del sol ocultándose bajo las lejanas montañas hirió mis ojos al abrirlos. Hice pantalla con mis manos, mientras trabajábamos de recordar por qué había perdido la conciencia. Poco a poco las últimas palabras que escuché antes de desmayarme volvieron a mi mente, haciendo eco en ella. Te amo, te amo. No hace muchos días han inflado mi corazón de alegría. Ahora simplemente arrugué el ceño. La escena que me esperaba al incorporarme fue desconcertante. Hinata estaba inclinada sobre el suelo, sollozaba y murmuraba mientras sus hombros se movían convulsivamente como si estuviese sacudiendo algo. Al acercarme, no tardé en entender por qué. La sangre se me heló en el cuerpo, cuando alcancé a ver a Sakura-chan, aparentemente sin sentido. Corrí hacia ella, hice a un lado a Hinata de un empujón casi sin darme cuenta y la sostuve entre mis brazos. Tenía un aspecto bastante lastimero, pero fue la flacidez de su cuerpo lo que me llenó de angustia. La kunoichi fuerte y que decidida, yo también sabía que estaba reducida a un guiñapo, con los brazos y la cabeza oscilando, ligera como un pedazo de tela. Sakura. Sakura. Sakura, repetí en vano, zarandeándola cada vez con más fuerza, en un intento por hacerla volver en sí. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué de repente quedó así? Interrogué a Hinata, todavía volví la espalda. Necesitaba escuchar una respuesta inmediata, algo que aliviara la espantosa zozobra que crecía como la marea. Pero no llegó. Giré la cabeza a medias para mirar a Hinata que estaba de pie atrás de mí, con las manos entrelazadas y la vista en el suelo. El pelo oscuro le cubría la cara, de modo que no podía ver su expresión. Con la poca paciencia que me quedó, volví a insistir. Dime Hinata, ¿qué le ha pasado? Ella tragó saliva ruidosamente y apenas se alzó el rostro. Pude ver sus ojos opalinos arrasados por el llanto y sus dedos jugueteaban nerviosamente. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero inmediatamente la cerró. Desquiciado por el miedo, me dejé llevar por un impulso y le grité, maldita sea Hinata. ¿Por qué no me responde de una puta vez? ¿Qué le pasó? ¿Quién le hizo esto? Ella retrocedió, asustada por mi súbita explosión, pero al fin, tartamudeando, respondió, ella, cuando se selló. Al albibibiju, se interrumpió para tomar aire. Si de por sí su tartamudeo era grave, ahora estaba peor. Yo le dije que ese se esperara pero no me hizo caso. De pronto echó a llorar, como una criatura, se cubrió la cara con las manos y gimiendo prosiguió, por el cansancio ella se desmayó. No supe qué hacer. Perdóname Naruto-kun, yo. Se quedó callada derramando lágrimas como Magdalena, sin poder controlarse. Sentí compasión por ella y una pizca de culpa por haberme sobrepasado con ella, pero más me importaba averiguar lo que había pasado con Sakura-chan y dónde se halló el Biju Hinata. Cuestioné con cautela, temiendo la peor respuesta. Pero ella, sin dejar de lloriquear, sacó de su bolsillo un pequeño frasquito que a primera vista me pareció completamente vacío, pero después de examinarlo durante un rato, me pareció percibir un montoncito de tierra. Al menos no había llegado tan lejos como para convertirse a ella misma en Jinchuriki. Dios.
Tan solo de pensar en esa posibilidad se me erizaban los pelos. ¿Qué clase de vida le esperaría si ella se volviera como yo? No quería ni pensarlo. No me resultó difícil cargarla en mis brazos, más bien al contrario, me sorprendió lo liviana que era. Le eché un breve vistazo antes de ponerme en marcha hacia el hospital más cercano. Se vio tan tierna y bonita así dormida. Qué difícil había sido mentirle cuando le dije que no la quería. Le dirigí una mirada significativa a la Hyuga y ella entendió, pues no tardó en ponerse a mi lado. Todavía lagrimeaba, pero veía un poco más compuesto. Acomodé a Sakura sobre mi espalda y echamos a correr a través del bosque. No pasó mucho antes de que divisáramos un claro con una línea de casitas bordeando la orilla de un río. Irrumpí en el pequeño hospital como un huracán. Las enfermeras que pasaban por allí en ese momento y la recepcionista alzaron la mirada escandalizadas, y nos observaron con evidente desconcierto. Llamaba la atención la escena. Un shinobi y una kunoichi con las ropas rasgadas, sucios desde la punta del cabello hasta los zapatos, manchados de sangre y con numerosos cortes y heridas de diferente gravedad. Y uno de ellos cargando a una chica que se notaba en peores condiciones, si es que eso cabía en lo posible. Pero en un parpadeo trajeron una camilla, donde depositaron a Sakura-chan con sumo cuidado y a nosotros dos nos llevaron a cuartos aparte para revisarnos. O al menos a Hinata la llevaron, conmigo lo intentaron. Suéltenme. Yo quiero ir con ella. Quiero saber cómo está. Suéltenme, demonios. Por fin logré soltarme del agarre de la doctora que me sostenía, junto con las dos enfermeras que batallaban por llevarme a rastros al consultorio. Pese al berrinche que armé frente a la puerta del quirófano, no me dejó pasar y tuve que quedarme en la sala de espera. Me paseé por ella como fiera enjaulada durante lo que me pareció una eternidad, hasta que al fin la camilla salió de nuevo para ser instalada en una sala de recuperación, donde ahora sí, me dejó entrar. Tenía vendas por todos los lados, en los brazos, el abdomen y en su cabeza. Algunos de ellos todavía mostraban pequeñas manchas de sangre secas. Se me encogió el corazón al verla allí. Recostada, tan débil, frágil y pequeña. Una máquina conectada a su muñeca, medía su pulso. El continuo bip del aparato era tanto reconfortante como ligeramente angustiante. Una delgada diadema de plástico rodeaba su rostro, con dos tubitos insertados en su nariz, que la ayudaban a respirar. Me acerqué lentamente a ella y me dejé caer sobre la silla que estaba al lado de la cama. Tomé su mano y la llevé hasta mis labios, pero me detuve abruptamente a mitad de camino. No supe muy bien qué hacer, así que recargué mi frente sobre el dorso de sus dedos. La suavidad sedosa de su piel me arrebató el aliento y no pude evitar recordar todas las veces que esas pequeñas manos habían recorrido mi cuerpo, encendiéndolo tras su contacto. La hemos estabilizado, actualizado un doctor a mis espaldas. Hablaba cautelosamente pero con el tono impersonal de un experto, pero no sabemos cuándo despertará. Asentí con un ligero cabeceo, sin mirarlo. En aquellos momentos jamás imaginé que los días siguientes serían un infierno para mí. Pasé el resto de la noche a su lado, mirando su rostro sereno y apacible, como el de un ángel, rogando porque esos ojos se abrieron de un momento a otro y me miraran. Como siempre, con ese poderoso destello jade que tanto los caracterizaba. Hinata me acompañó durante un par de horas, en completo silencio, a veces mirando más allá de la ventana, otras mirándome a mí. Cuando ya las luces del hospital comenzaron a apagarse, llegó una visita totalmente inesperada. La puerta del cuarto se abrió, dejando paso a una cabellera gris bastante familiar. El único ojo que asomaba a través de la máscara negra vagó por la habitación, fijándose primero en mí, después en Sakura-chan y al final en Hinata. No había pizca de alegría, pero una tremenda preocupación. Kakashi-sensei, saltamos la kunoichi y yo. Su presencia liberó un poco de la tensión que cargó mi alma. ¿Qué hace aquí?, exclamó sorprendido. Hola chicos, dijo sin demasiado entusiasmo, acercándose al pie del lecho para observar a la enferma. Tsunade-sama me envió para asegurarme de que todo fuera bien en esta misión. Pero al parecer no fue así. ¿Qué le pasó? Hinata desvió la vista, por lo que tomé la palabra. Selló a un biju, pero tenía muy poco chakra y se desmayó. Pero el ninja de cabellos plateados no me miró a mí, sino a mi compañera. Aparentemente para él no pasó desapercibido el leve gesto de nerviosismo de la Hyuga. Todavía sin apartar la vista de ella, volvió a cuestionar. ¿Y cuál es el pronóstico? Esta vez nadie respondió. El silencio fue oprimente durante unos minutos, antes de que Kakashi-sensei llamara a Hinata y le indicase con un gesto la puerta, invitándola a salir.
Me quedé a solas con mi angustia, intentando descifrar si sentí curiosidad por la extraña manera en la que se comportaba mi maestro. Con un suspiro, decidí que no. Pocas cosas me importaban en ese momento, a decir verdad. Y la vida de Sakura encabezaba esa lista selecta. No podría decir cuánto tiempo pasó hablando a solas, pero al regresar, a Kakashi Sensei se lo notaba pálido y a Hinata aún más decaída de lo que lo había estado nunca. Al pasar frente a mí para sentarse de nuevo en la silla que había estado ocupando, creí ver en sus ojos un atisbo de remordimiento. Eso sí que me intrigó, ¿qué ocurre? ¿Hablaban de mí?, preguntó, intranquilo. Ninguno habló al principio, espera lo peor, fue la misteriosa contestación de Kakashi Sensei. Acto seguido se vaporizó en el aire. ¿Qué demonios quiso decir con eso? ¿A dónde fue? Me levanté de un salto y corrí al lugar donde había desaparecido, quizás para desentumecer mis músculos, quizás para asegurarme que en verdad ya no estaba allí. Habí vigilar, dijo ella, le conté sobre nuestro enfrentamiento con Papain. Pensó que lo mejor sería que quedarse con nosotros, impresa en voz baja. No quise tomarme el consejo de Kakashi Sensei en serio, pero conforme avanzaron los días se acrecentaron mis dudas. Con terrorífica lentitud pasó una semana, seguida de otra. Yo vivía como un zombie, pegado a la cama de Sakura-chan, a veces durmiendo a su lado, otras en un sofá que habían instalado para mí. Apenas comía, mucho menos salía. Tal vez sonara tonto, pero pasaba las noches imaginando que solo tenía que esperar esa madrugada para ver de nuevo sus ojos. Fantaseaba, incluso, con la posibilidad de que al despertar, todo volvería a ser como antes. Le diría que fue una tontería alejarme de ella y la besaría con toda la pasión que llevaba acumulada. Pero después de 3 semanas, mis esperanzas decaían inevitablemente. Una tarde, Kakashi Sensei, que a veces nos acompañaba en la silenciosa espera, apoyó su mano sobre mi hombro. Quizá lo mejor sea que regresen a Konoha. Yo me haré cargo de que trasladen a Sakura al hospital de la aldea. Mi reacción fue completamente exagerada. Tras noches enteras sin dormir y días que desperdicié sentado inmóvil frente a una muñequita de porcelana, mis nervios estaban prácticamente destrozados. No puedo dejarla aquí e irme así, sin más. Si la vamos a trasladar, quiero estar presente. El ninja estuvo a punto de hablar, pero entonces entró el doctor que había estado atendiendo a Sakura-chan. Traía los resultados de su última prueba, ya juzgaron por su aspecto, eran desalentadores. Sin embargo, el peor panorama que imaginé se quedó corto frente a lo que dijo enseguida. Siento mucho tener que decirles esto, pero ella ya no va a despertar. Aquellas palabras cayeron como bombas sobre mí. No logré comprenderlas en un principio. Me quedé mudo y sordo al mismo tiempo. Tal vez sencillamente me negaba a procesar esa realidad. Pero cuando esa frase se prefirió colar a mi cerebro, me deshizo por completo. ¿Está seguro? ¿Cómo puede saberlo si sigue respirando? Mire, sus signos vitales están estables, pero todos los análisis que hicimos apuntan a que su cerebro ya no recibe estímulos del mundo exterior. No fue un simple desmayo, no. Se quedó sin chakra solamente. Esto es consecuencia de un traumatismo mucho más profundo, físico y psicológico. Es algo así como si se hubiera desconectado. Recuerdo vagamente que me incorporé de un salto, grité, tiré la silla, golpeé la pared, insulté, lloré y finalmente salí corriendo. De algún modo llegué al pie de un árbol. No sentí cansancio, solo un frío intenso en mi pecho. Garras de hielo estrujaban mi alma sin culpa alguna. Olas de miedo recuperarían mi cuerpo como marejadas. Era imposible que Sakura-chan se quedara así para siempre. ¿Qué haría yo sin ella? ¿Qué motivación tenía para seguir con la vida? ¿Sasuke? ¿Ser Hokage? ¿Ganarme el reconocimiento de todos? ¿Ser querido y respetado en vez de odiado y temido? Aún de lograrlo, todo eso carecía de sentido si no lo compartía con ella. Sakura-chan era el motor que daba fuerza a mi voluntad, y con su ausencia ya nada parecía tan importante. De haber podido morir a voluntad, lo hubiera hecho sin dudar. Sumido en las tinieblas, me dejé resbalar por la corteza del árbol hasta que quedé sentado. El dolor aturdía y mareaba. Creo que me quedé dormido, o quizás solo soñaba despierto, pero después de un rato, el sonido de unas pisadas me obligó a alcanzar la cara. Frente a mí estaba un pequeño perro marrón, con el hocico arrugado y los ojos tristes. Estaba sentado a escasa distancia, con una pata en alto mostrándome sus almohadillas. ¿A que soy suavecito? ¿Verdad que no te puedes resistir a mis patitas?, preguntó con voz lánguida. Lo observé durante unos segundos, antes de volver a bajar la vista. Ni siquiera Pakkun
me pudo alegrar el día. Fue la voz conocida de Kakashi Sensei la que me volvió a sacar de mis ensoñaciones. Naruto. Se arrodilló a mi lado, dándome palmaditas en la espalda. Recuerdo que lo miré con los ojos rebosantes de lágrimas antes de decir, ¿y ahora qué hago? Regresar a Konoha, fue su respuesta. Pero no, yo tenía otros aviones. Si el destino me había arrebatado lo que más adoraba en la vida, entonces me rebelaría contra él. ¿Qué más podría perder? Ya no tenía nada, lo había perdido todo. ¿Cómo te sientes?, indagó con cautela. No había palabra que definiera mi estado de ánimo en esos momentos, pero se me ocurrió una que se acercaba bastante. Devastado, pensé con amargura. Según las versiones de Kakashi Sensei y Hinata, estuve en coma durante un mes. Se habló de un traslado al hospital de Konoha para que allí pudiera recuperarme por completo, pero tal cosa nunca sucedió. Yo recobré la conciencia en un pequeño cuarto de una aldea perdida entre un mar de pinos y abetos. No puedo acordarme del primer rostro que vi al despertar, ni del día, ni de la hora, solo de la terrible noticia que recibí. Ni bien terminar de sentarme en la cama, Naruto se ha ido. En una especie de déjà vu reviví la peor época de mi vida, aquella donde mi rubio amigo había tenido que dar por terminada la relación. Pero esta vez no reaccioné igual. Quizá fue el traumatismo sufrido lo que me acomodó las ideas en la cabeza, o mejor aún, ya empezaba a madurar. Me contaron cómo se escapó hasta adentrarse en el bosque, cómo escapó de Kakashi Sensei y cómo se enfrentó a Pain tiempo después. No lo mató, pero al parecer sí lo dejó mortalmente herido. Según el relato del Jounin, quien también estuvo allí y participó un poco en la batalla, Naruto perdió acertarle con un kunai en el ojo, dejando parcialmente inútil la técnica que tenía que emplear. Pain cambiar huir y Naruto se negó a regresar a la aldea. Se abstuvo de comentarle a nadie sus planes, tal como una sombra se escabulló. Ni Hinata ni Kakashi Sensei sabían nada de su desfile y esperaban que al verme sana y salva, él volviera a entrar en razón. Yo lo dudaba, pues tarde o temprano se enteraría del motivo de mi largo sueño. Ahora yo era el Jinchuriki de Ouko, el quinto Biju. Poco podía predecir su reacción al enterarse, pero a juzgar por sus actos recientes no sería muy positivo. Sin embargo, tenía mejores cosas en que pensar. Pese a que el dolor había remitido, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Había sellado mi destino de por vida, cargaba con una bestia peligrosa en mi interior y lo peor es que el motivo por el que había hecho toda esa locura, estaba desaparecido. De pronto, la idea de parecerme tanto a mi compañero dejó de parecerme romántica en lo absoluto. Tal vez cometí un error. Gracias, no todo eran malas noticias. Una vieja amiga volvía a aparecer en mi vida. Yoheben-chan entró por la puerta tímidamente después de que Kakashi Sensei terminara de bombardearme con las malas nuevas. No puedo creerlo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Es decir, ¿cómo sabías dónde estábamos?, pregunté anonadada. Al llegar a mi lado y abrazarla con fuerza, le siguió el rastro a Pain y él me guió hasta ustedes. De hecho, llegué justo un tiempo antes de evitar una catástrofe. Atando cabos, me di cuenta que nuestro salvador anónimo era ella, o sea que fuiste tú la que nos ayudó a escapar de él. Ni hice tanto, solo lo distraje, replicó ella humildemente encogiéndose de hombros. Escuché que Naruto se marchó hace una semana, llevo aquí un par de días. Me alegra saber que estás despierta, pero lamento mucho lo de tú. Olvídalo, ya no somos nada, la interrumpí bruscamente, apretando las sábanas y desviando la mirada. Yoheben-chan abrió los ojos de sorpresa. Oh, lo siento, yo no sabía, balbuceó nerviosa. No importa, no tenías por qué saberlo, es reciente. Mi prioridad en esos momentos era encontrar a Naruto, pero Kakashi Sensei dijo que lo mejor sería reportarnos a Konoha y comenzar una búsqueda oficial. Temí que lo calificaran de ninja renegado, pero al escuchar las circunstancias de su partida, Tsunade-sama se mostró bastante accesible. De hecho, yo diría que hasta comprensiva. Rápidamente organizó un equipo de rastreo, con Kakashi Sensei al mando, Kiba Inuzuka, Neji Hyuga y yo como integrantes. Yoheben-chan se ofreció a ayudarnos también y fue así como partimos de nuevo hacia el bosque. Nos costó 3 días con sus noches encontrarlo porque se había alejado bastante del punto donde se le vio por última vez. Pero cuando finalmente dimos con él, su aspecto había cambiado brillante. Unos ojos carmesinos miraban con recelo a través de dorados mechones de cabello rebelde. Ojos llenos de resentimiento y dolor, tan diferentes a las ventanas azules de pureza y ternura en donde yo solía perderme.